Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos entraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro, anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los signos que hacía y los estaba viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aleluya. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, que su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para luego. Queridos hermanos presentes aquí en la Basílica hermosísima de la Concepción, y aquellos hermanos nuestros que están quizás en los hospitales, residencias, casas, también casas religiosas, porque hay muchísimos monasterios o comunidades religiosas de hombres y mujeres que a estas horas, los más mayores, pues se ponen junto a la televisión con reverencia religiosa porque participan con nosotros
en la Eucaristía es una forma de tener ese alimento también cada día. Si después les llevan la comunión a alguno de las comunidades, a estas personas ancianas, mejor que mejor. Pero hoy quiero también filtrarme, meterme en las caravanas de nuestros hermanos circenses y feriantes, porque les queremos hacer presentes muy especialmente a ellos en esta celebración, ya que el sábado pasado se celebraba el Día Mundial del Circo. La palabra circo, depende quién la pronuncie, tiene un significado mejor o peor, de más valoración o menos, no lo sé. La palabra circo, de todas maneras, a nivel político es fea, porque casi siempre nos la quieren sentir que circo es aquello que no tiene arde ni concierto, que no se entiende, no hay entendimiento entre ellos. Sin embargo, el circo por sí mismo es la pura perfección, hecha realidad, hecha belleza artística. Por ello, merecen nuestro aplauso y sobre todo nuestra generosidad a la hora de valorar y de acompañar también su esfuerzo, que desde pequeñitos es lo que aprenden a hacer. Si yo cuando voy a las caravanas, voy a los circos, te das cuenta que ya los más pequeñitos comienzan a despuntar en alguna otra cosa que ve que les atrae. No porque lo ven a su padre o a su abuelo, sino al principio puede ser que sea así muchas veces, pero después cada uno de ellos coge la disciplina que más vaya con su carácter o mejor les convenga. Por ello, yo creo que desde la Iglesia les acompañamos con cariño. La Iglesia es madre y está con ellos y además con mucho gusto, no solamente para llevar a los sacramentos, sino también para que tengan una persona de confianza y amiga que les sabe comprender, les sabe escuchar y sabe caminar con ellos. Se suele decir que los renglones torcidos no son un impedimento a Dios para que escriba derecho. Daos cuenta en la primera lectura de esta mañana, qué desastre, qué persecuciones, qué odio hacia Esteban, ¿no? El cual le apedrearon hasta matarlo. San Pablo, entonces Saulo, aprobaba ese asesinato. Era feliz de ver cómo Esteban moría, porque según él venían a cambiar las tradiciones de sus mayores. Por ello nos decía la lectura de hoy que Pablo aprobaba. Es más, nos dicen los Hechos que incluso fue el que custodió los mantos de aquellos que tenían que apedrearle para tener más soltura y disparar con más atino las piedras. Este era Pablo Tarso. Después nosotros le convertimos, le admiramos, le leemos, le queremos porque se ha convertido en San Pablo. San Pablo, aquel que se atrevió a decir, aquel que tanto odiaba, que era Jesús, aquel que tanto perseguía, que era Jesús, resulta que un día se atreve a escribir: lejos de mí gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó por mí por amor. Se entregó por mí. Es ese Pablo después de su conversión, aquel que se enamora de Cristo y dice que todo lo considera basura con tal de tener a Cristo. ¿Quién es Cristo? Mi Señor, es decir, aquel que realmente llena mi vida. Como diría San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, inquieto anda nuestro corazón hasta que no descanse en ti. Entonces, esa dispersión, ese odio que se había metido un poco de persecución a la Iglesia principiante, resulta que es un motivo también propicio para que la palabra de Dios vaya difundiéndose, vaya yendo de un lugar a otro, proclamándose y haciendo visible que el Espíritu está con ellos, que el Señor está con ellos, y en esos lugares donde llegaban, dice la lectura primera, que se llenaron de inmensa alegría. ¿Por qué? Porque veían las obras que Dios hacía entre ellos. La palabra de Jesús después en el Evangelio
nos dice aquello del pan de vida. Qué pena es que no demos más valor en nuestra vida cotidiana, no digo a todos, pero sí que muchos, que vivimos un poco de espaldas a la Eucaristía. La espalda de la Eucaristía es un don tan inmenso, tan grande, que no lo podríamos ni haber imaginado, que Dios, siendo Dios y sin dejar de serlo, se haga un poquito de pan, un poquito de vino, para que yo lo pueda tener dentro de mí. Y aquel que decía Salomón, que ni los cielos ni la tierra son capaces de contener la grandeza de Dios, resulta que se nos da todo entero, se nos hace alimento y entra de nuestro cuerpo. Aquella frase de Pablo nos puede servir también muy bien cuando comulgamos. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Por ello vamos a hacer un propósito de valorar la Eucaristía, de comulgar las veces más que podamos. No todos los días una y otra vez, sino al menos cada día, si tenemos la oportunidad. No vayamos a la Eucaristía sin poder comulgar. Digo sin poder. No es una obligación comulgar, porque dice el apóstol San Pablo que antes de comulgar examinémonos cada cual para poder acercarnos o no acercarnos a la Eucaristía. Es decir, no es una vino para todos, pan para todos, no. Pan para todos sí, pero con las debidas condiciones y la debida preparación. Esto es lo que quería compartir con vosotros y con mis hermanos circenses y feriantes. Y en esta Eucaristía quiero hacer memoria de dos personas principalmente. A Eva, recientemente fallecida, ha dejado un esposo, ha dejado dos niños pequeños. Es una tragedia un poco para una familia que ve cómo de pronto pues el esposo se convierte en viudo y los niños se convierten en huérfanos. Y si esto sí para cualquier persona es doloroso, pues para estas personas sin esas raíces del vecino, de la compañía, como puede pasarnos a nosotros, ese dolor y ese vacío se hace más intenso. Después quiero recordar también a Cardenal. Es una persona, un empresario, un gran artista que a lo largo de toda su vida solamente ha sabido ser eso, artista, ser un don para los demás, un trabajador innato en todas las artes circenses, con el Circo Cardenal, que sobre todo ha sido Canarias, donde ha encontrado su hogar y su modo de expresar todo aquello que llevaba él como persona, pero después también como el Circo Cardenal. Les vamos a recordar a los dos, os invito a rezar por ellos para que el Señor, que es bueno, pues les acoja a ambos y con nuestros seres queridos en su reino. Lo decía Jesús en el Evangelio de hoy. Esta es la voluntad de mi Padre, que no pierda ninguno de los que me ha dado. ¿Por qué? Porque Él, que por amor ha entregado su vida en el árbol de la cruz para que yo tenga vida eterna, sería malograr esa sangre de no lograr esa conquista que es ser conciudadano con Cristo, ser ciudadano del cielo, donde tenemos nuestra morada eterna. Pues de la mano de María, Madre de la Alegría, y hoy invocada también como la Virgen de la Estrada, está muy unida a los jesuitas, la Virgen del Camino, cómo no rezar también por aquellos caminantes y sobre todo aquellos conductores que sean transportistas o conductores normales de cualquier vehículo, que conduciendo con prudencia y con generosidad todos lleguemos a un feliz destino.